a Dios es cuando más surgen problemas, ¿no? Es cuando más surgen problemas. ¿Se ha fijado en eso? Pero yo aprendí esto de grandes hombres de Dios que Dios me ha permitido estar siempre cerca de ellos. Yo veía esto, a veces los veía que se aventaban unas bronconas con sus cosas, porque yo he participado en ayudar mucho en iglesias, y los veía que se aventaban unas bronconas, pero cuando era hora de venir a alabar a Dios, y a mí me llamó la atención eso, y yo me agarraba de ahí, hacia todo un lado. ¡Gloria a Dios! Y bien, que decía, problemas nunca se van a acabar, jamás. Pero Satanás lo que quiere es robarte la bendición de que tú adores a Dios. Porque antes de un culto se aventaban unas broncas bien duras, yo los veía cómo se peleaban, ¿verdad? Pero yo aprendí eso, y a mí me pasaba, me pasa, bueno, ahora no me pasó, ¿verdad? Pero me pasa muy seguido en la casa. Antes de venir para acá, no faltan que peleamos. Pero yo aprendí ese secreto, yo se los quiero compartir. Amén. Cuando vengan aquí, hagan a un lado todo. Amén, aleluya. Y si el enemigo trató de robarte la bendición de que adores a Dios con todo tu corazón, no permitas que lo haga. Adora a Dios con todo tu corazón. Y todo, y dile, ahora con más ganas voy a adorar a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Que nos enseñes a adorar a Dios, que nos ayudes para que esta alabanza sea de agradable, que nos unamos con millones y millones de ángeles que en este momento te están adorando. Padre, purifica, lávanos tu entendimiento, lávanos tu corazón, manda un fuego que consuma todo aquello que estorbe, Padre, pero permítenos darte en este día una adoración, Padre, que te agrade, que lo hagamos de corazón en agradecimiento y contando tus proezas, tus milagros, gozándonos, derribando también, Padre, en el Espíritu todo aquello que tú pongas en nuestras vidas, Padre, por medio de la adoración y de la alabanza que te vamos a dar en esta hora. Amén. Amén.
Dios, aquí estamos delante de ti, Padre. Señor, cada uno de nosotros venimos con diferentes problemas y necesidades. Pero si estamos aquí, Señor, es porque sabemos que tú puedes hacer un milagro en nuestra vida, Señor. Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez, Señor. Y lo has hecho vez tras vez en el transcurso de nuestra vida. Así es que hoy, Padre, venimos delante de ti, Padre. Venimos delante de ti para darte gracias y para decirte, Espíritu Santo, que estamos delante de ti, Padre Celestial. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y honramos tu nombre con todo nuestro corazón, amado Padre. Yo sé, Señor, que tú te vas a manifestar, Señor, así como lo hiciste con tu pueblo de Israel, así como lo hiciste con los siervos. Hoy lo vas a hacer con el Señor. Tú nunca nos has fallado, Señor. Así es, Señor.
Un aplauso fuerte, ¿no? Por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Aleluya. Siempre eres fiel. Buenos días, hermanos. ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Nosotros? Amén. Todos somos privilegiados. Estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Bueno, abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios 16:2. Pero primero voy a dar la bienvenida a los que hayan venido por primera vez el día de hoy. Si me da para su mano y me da su nombre para verlo. Bueno, yo vi que eran nuevas, pero a lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Bueno, son todos bienvenidos. ¿Qué dice la palabra? Dice que cada primer día de la semana, dice que cada uno de vosotros ponga aparte todo. Algo, dice ahí. Así quiero ver si está leyendo la palabra. ¿Empezamos? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según le haya prosperado. Hasta aquí. Bueno, vemos que Pablo nos está dando él conocía bien este principio de apartar siempre algo, que yo dé esto en proporción a lo que Dios me haya dado. Sí, veces cuando estamos en la escuela, ¿cuántas veces nos dicen que hay una cuota voluntaria, verdad? Pero es voluntariamente a fuerzas, ¿verdad? Y aquí no, aquí es conforme Dios nos haya prosperado. Entonces tenemos que honrar a Dios. Les voy a hablar del diezmo. Dice, el diezmo es más que la ley. Dice, el diezmo es el fruto de un corazón que está agradecido con Dios, que lo reconoce como la fuente de todo y que lo honra con lo primero que recibe, ¿verdad? Recuerden, es para sostener, lo que damos es para sostener la obra aquí en la tierra. Ustedes ven el trabajo que se está haciendo, gracias a que esta iglesia es una iglesia misionera. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Padre, te pido que bendigas esta ofrenda que va a ser depositada, la multipliques y bendigas la mano dadora, Señor. Bendícenos grandemente. Yo sé que tú das mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos. Te damos gracias, Señor, también por aquel que ha dispuesto en su corazón traer este diezmo, Señor. Bendícelo grandemente y multiplícale su 90% como si fuera el 100%, Padre. También, Señor, te pido por aquel, Señor, que ha venido y no ha reconocido, Señor, que tenemos hacemos esto por amor. Toca su corazón, Señor. También te pido porque no tiene un empleo, Padre, que lo bendigas grandemente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar aquí enfrente a depositar su ofrenda? Despacito los niños a su clase, por favor. Sin correr porque se caen. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿No se escuchó? ¿Cómo están? Amén. Estamos bendecidos por el Señor, amén. Bueno, ayer tuvimos una plática con el pastor Miguel en la tarde para los proyectos que vamos a tener para este año. Luego se los vamos a ver, pero va a ser un año difícil,
se le está apuntando como algo difícil, pero nosotros confiamos en que el Señor está de nuestro lado. Eso es lo más importante. No sé qué otro anuncio les quería dar, no recuerdo, pero si me acuerdo en el transcurso se los voy a decir. El domingo pasado, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando? ¿De qué personaje estuvimos hablando el domingo pasado? ¿No se les olvidó? Estaba medio difícil. ¿Sí? Estuvimos hablando de Gedeón, amén. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros vimos en Gedeón es lo que Dios mira a través de nosotros. Nosotros miramos a lo mejor lo muy poco que somos cuando tenemos nuestra autoestima demasiado baja, pero realmente lo que Dios mira en nosotros es algo muy diferente, muchísimo, muy diferente. Dios puede ver en cada uno de ustedes un libertador de un pueblo, puede ver en ustedes, no sé, personas importantes, porque fuimos creados nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados para hacer un trabajo para Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo, bueno, unos son manos, otros pies, otros son ojos, otros son oídos, pero ninguno de nosotros queda excluido del trabajo que tenemos que hacer para Dios. En esta ocasión, Dios habla con Gedeón porque la situación estaba cada día más y más difícil, ¿sí? Y cuando el pueblo de Dios clama, entonces el Espíritu Santo trabaja. Siempre que hay una persona orando, siempre el Espíritu Santo empieza a trabajar, porque Dios ve la necesidad mucho más allá de lo que nosotros la alcanzamos a ver, ¿verdad? De repente tenemos mucho trabajo porque alguien oró y el Espíritu Santo nos tocó y nos llevó al lugar. La pregunta que yo les hacía hace 8 días, ¿qué hubiera pasado si Gedeón no hubiera actuado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted cree que hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la reina Esther no hubiera actuado? ¿Qué cree que hubiera pasado? ¿Sí? Su familiar le dijo a la reina Esther, si tú no intervienes, Dios va a mandar a otro que lo haga por ti, pero de ti, quién sabe si Dios tenga misericordia, ¿verdad? Si Gedeón no hubiera actuado, otra persona hubiera actuado por Gedeón. ¿Y dónde hubiera estado Gedeón? ¿Cómo se sentía? Dice la Biblia que se sentía frustrado, se sentía que más desanimado, se sentía más miserable, me imagino que de lo que había sobre la tierra. Ahora, si nosotros no actuamos, ¿cómo vamos a seguir nuestra vida también? Una iglesia que camina, una iglesia que trabaja, una iglesia que va hacia adelante, normalmente siempre va a tener las pilas bien puestas. Y yo le aseguro, acompáñeme a donde nosotros andamos y le voy a asegurar que no tiene ni un momento para aburrirse, ni para sentir hastío, ni nada de eso, sino que siempre va a estar al pendiente de lo que el Señor nos mande a hacer. Una persona que trabaja es una persona que recibe un sueldo, ¿sí sabía eso? ¿Amén? Y cuando llega el día de que nosotros llegamos a nuestro hogar y nosotros damos nuestro gasto en la casa, y en nuestra casa hay felicidad, hay mucha armonía, y salimos a comprar y salimos a hacer muchas cosas. Una persona que no trabaja llega a su casa, la esposa le tiende la mano para ver qué le da y no hay nada. Y si no hay nada, ¿qué existe en la casa? Frustración. ¿Qué más existe? Desánimo, desaliento, muchas cosas. Cuando la iglesia no trabaja, normalmente eso va a haber puros defectos, vamos a mirar en los demás, amén. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Ahora, vivo la vida de Gedeón y hoy quiero que veamos la vida de Jonás. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 4. Un hombre que Dios llamó también, igual que a Gedeón, igual que a Esther, igual que a muchos de nosotros, nos ha llamado el Señor. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 4. Si lo puede leer, por favor. Hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y
presencia de Jehová. Hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos, amado Padre, una vez más, Señor, delante de ti. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos reunidos, Señor, una vez más, Señor, para honrarte y para glorificarte, Señor. Hoy venimos, Señor, para escucharte hablar, Señor. Sabemos, Padre, que es tu palabra, Dios, la que nos instruye, es tu palabra la que nos guía, y es tu palabra, Señor, la que nos va educando, Señor, vez tras vez a cada uno de nosotros. Hoy me pongo delante de ti, Señor, para que tú me ayudes, Señor, a discernir lo que tú quieres hablarle a este pueblo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos necesidades diferentes y solamente tú sabes, Señor, cuál es la necesidad. Por eso tú te mueves de esta forma para que esta palabra pueda ser útil a cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar delante de ti en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El libro de Jonás nos enseña cómo tratar de huir de Dios es peligroso. Y sobre todo cuando Dios habla claro y fuerte, y en muchas de las ocasiones es detallista y nos explica exactamente lo que tenemos que hacer, y además lo hace personalmente. Una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos mueve a nosotros a hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Y no son cosas difíciles. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios a nadie, absolutamente a nadie, le da una carga que Él sabe que nosotros no podemos llevar. Quiere decir esto, que todo lo que sentimos de parte de Dios es porque Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. La Biblia solamente es un manual para que nosotros vayamos aprendiendo de todo lo que pasa aquí. La vida de todos los que están en la palabra de Dios para nosotros debe de ser un ejemplo y una guianza de lo que tenemos que hacer o de lo que no tenemos que hacer. Si vemos al principio, dice, Jonás nos enseña cómo tratar de huir de Dios es peligroso. ¿Y sabe por qué? Sobre todo cuando Dios nos habla. ¿Cuántos de aquí Dios los ha llamado al ministerio una y otra vez? ¿A cuántos nos ha llamado Dios? ¿Ven? A muchos nos ha llamado Dios al ministerio. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Qué estamos haciendo? En cierta forma estamos haciendo lo mismo que Jonás hizo. Ponemos nuestra ideología, ponemos nuestros argumentos, ponemos nuestras excusas, pero de una u otra forma nosotros huimos de la presencia de Dios. ¿Sí? Dios siempre va a hablar cuando las situaciones son difíciles. ¿Se acuerdan que cuando vimos el libro de Gedeón, dice que estaban pasando momentos tan difíciles que el pueblo clamó a Dios? Y Dios buscó a alguien para que ayudara al pueblo. ¿Sí? Aquí estamos viendo también que Israel estaba pasando por problemas muy difíciles. ¿Cuál era el problema? Dice, Israel estaba pasando problemas a causa del rey de Asiria, pero el rey de Asiria entró por el pecado y por la desobediencia del que en ese tiempo gobernaba Israel, que se llamaba Manahem, hijo de Gadi, que él estaba continuando con los mismos pecados que cometió Jeroboam. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos o no? Sí, estamos viviendo tiempos peligrosos. Donde quiera que vamos, nosotros nos damos cuenta de algo grave que pasó. Tan solo aquí en Tequista hace, ¿qué fue? Antier o ayer mataron a un muchacho aquí. De una u otra forma vemos la maldad cómo crece, y vemos también que Dios está tratando de mover a la iglesia, no adentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Amén. Dios nos está llamando a la guerra a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos está impulsando, como dice la alabanza, nos está impulsando hacia afuera, pero de una u otra forma nosotros decidimos parar, y no es el propósito de Dios parar. El propósito de Dios es
que vayamos. Estamos en peligro, estamos en riesgo, hay problemas, hay dificultades, y la única manera que Dios tiene para parar con esto es a sus hijos, a usted y a mí. Eso es lo único que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Él dijo, miren, ya toda potestad me es dada a mí en el cielo, y toda potestad me es dada también en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, ¿sí? Es el propósito de Dios que nosotros salgamos y prediquemos su palabra. Unos orando, otros yendo, otros apoyando económicamente, pero este motor, este engranaje de la iglesia tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a engranarse y empezar a caminar. Decía un pastor, si no van tus pasos está bien, pero que vayan tus pesos, que vayan tus pesos para que se haga la obra en otro lugar. Amén. Cuando cantamos alabaré, dice, unos oraban, ¿y qué más? Y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Amén. Hay muchos Jonases aquí que Dios nos está hablando y nos está haciendo una encomienda para ir y predicar su palabra. El tema de Jonás es que Dios va a mover cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Es por eso que cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer, porque Dios no habla en una forma incierta. Dios habla claro. Por ahí alguien subió un mensaje y lo leí, solamente lo leí y lo dejé pasar. Pero ese mensaje decía que la palabra de Dios no manda indirectas. La palabra de Dios es directa al corazón de las personas. ¿Amén? De repente nosotros pensamos, no, es que me echó una indirecta. No, no es indirecta, es directa. Es directa. Estás en pecado, estás en pecado. La palabra de Dios lo dice. Estás en rebeldía, estás en rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Así de fácil. ¿Amén? Dios nos habla, ¿sí?, directamente. El libro de Jonás comienza diciendo, y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. En esta ocasión, ¿qué le dio Jonás? Le dio la dirección. Primero le dijo, vas a ir a Nínive. Después le dio el mensaje que Jonás tenía que dar. ¿Cuál era el mensaje? Predicar el evangelio de la palabra de Dios ahí, ¿sí? Pero el asunto aquí es que Jonás estaba decidido a no ir. ¿Por qué no quería ir Jonás? Porque no quería que Dios los perdonara. Él detestaba la ciudad de Nínive, la detestaba. Y él dijo, si voy, Dios nos va a perdonar. Y yo no quiero que Dios nos perdone, ¿sí? Él decidió no ir a Nínive porque detestaba la brutal ciudad y no quería dar a sus ciudadanos la oportunidad de arrepentirse ni que experimentaran la misericordia de Dios. Por eso Jonás prefirió irse lejos en dirección opuesta. Ahora, puede ser que para Jonás lo que Dios le pedía no era ni correcto ni lógico, ¿sí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Posiblemente no era correcto ni lógico lo que Dios estaba haciendo. ¿Se ha fijado que muchos cristianos están queriendo usar la lógica para comprender la palabra de Dios? ¿Cree que la van a comprender? No. Nunca la van a comprender. Para Jonás ha de haber dicho, ¿cómo es posible que si Dios ve que están matando a sus niños, que los están ofreciendo, que los están pasando por fuego y que están guerreando y que están haciendo muchas cosas, cómo es que Dios quiere que vaya? Fíjese, a Gedeón le dijo Dios, levanta un ejército y ve en contra de ellos. Y Gedeón levanta un ejército, pero en esta ocasión Dios le dice a Jonás, ahora voy a obrar por el lado del arrepentimiento. Dios cambia la estrategia de una a otra manera. A veces tenemos que hablar con dureza, a veces tenemos que hablar con amor, a veces tenemos que exhortar, pero a veces tenemos que animar, porque así es la palabra de Dios. En esta ocasión a Jonás le dijo, ve y háblales para que se arrepientan. ¿Para qué quería Dios que se arrepintieran? ¿Sí? Para que no estuvieran martirizando a su pueblo. Pero el caso es, lo más importante de esto es que a Dios no hay que cuestionarlo, no hay que usar la lógica con Dios. A Dios solamente hay que obedecerlo, por más ilógico que le parezca. Por otro lado, vemos a otro hombre llamado Abraham y la gran diferencia que existe entre Abraham
y Jonás. Aquí vemos a Jehová Dios hablando a Abraham y dándole también una orden difícil y a lo mejor ilógica. Génesis 22, leemos el versículo 2 y el 3. Dios habla a Abraham y le dice de esta manera: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, el problema ahí también era ilógico. ¿Cómo es que Dios me pide a mi hijo para matarlo? ¿O cómo es que Dios me pide a mi hijo para sacrificarlo? ¿Cuál era la diferencia? Amén. La diferencia en la respuesta de estos dos hombres es que uno sabía quién era Dios y otro posiblemente no sabía ni conocía el carácter de Dios. Es lógico que a Abraham le dolió mucho lo que Dios le estaba pidiendo. Y puede ser que más que a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Jonás estaba en contra de un pueblo enemigo, pero aquí con Abraham era su hijo. Pero Abraham dejó a un lado su dolor, su incertidumbre, y él lo que hizo fue obedeció a Dios. Abraham desconocía por qué Dios se lo había pedido, pero él solo obedeció. Y la obediencia siempre trae con nosotros bendición. Nunca sabemos por qué pasan las cosas. Nunca sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando el pastor Miguel le dio COVID y las preguntas de toda la iglesia siempre fueron: ¿quién lo contagió? O sea, ¿quién sería o quién vendría en ese tiempo con el COVID? El pastor Miguel les dijo: no sé ni de dónde vino, el caso es que lo tengo. ¿Sí? No supo de dónde vino. No es tan importante todo eso. Lo importante es que saber esto, que si yo obedezco a Dios, entonces Dios me bendice. Porque la bendición viene siempre, siempre a través de la obediencia. Antes no. Dice, esto normalmente sucede cuando hay falta de oración. Y en consecuencia no podemos escuchar la voz de Dios. Si una persona no ora, difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Aunque sabemos que existe y aunque creemos en Él, pero en realidad no lo conocemos. Fíjese en estas cosas. Cuando usted ora hoy y mañana y pasado mañana y 15 días, si usted se levanta orando todo el tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar que su espíritu se va a alimentar de Dios vez tras vez. Si usted es cristiano, viene a la iglesia, rara vez ora o a veces nada más por los alimentos, ¿sabe qué va a pasar? Difícilmente va a escuchar la voz de Dios y difícilmente va a comprender lo que Dios nos pide a nosotros. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Abraham no duda, le duele, pero no duda. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, a Jonás sí le dolió. Sí le dolió y dudó, y él decidió escapar de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? La falta de oración. Cuando oramos, empezamos a conocer el amor, el carácter. Es importante que usted aprenda a conocer el carácter de Dios. Malaquías capítulo 1 versículo 6, el Señor le habla al pueblo y le dice, el hijo honra al padre y el siervo ¿a quién? A su Señor. Ahora dice, si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís todavía, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿A quién le gusta que le festejen los cumpleaños? A ver, levante su mano. ¿A quién le gusta que se los festeje? ¿Sí? ¿Y qué sienten cuando nadie se acuerda de su cumpleaños? ¿Qué sienten? ¿Tristeza va que sí? No, ni se acordaban de mí. Y yo cumplí años
ni un saludo me mandaron por Facebook, aunque sea un saludito por Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué siente Dios cuando no nos acordamos de Él? ¿Qué cree que sienta? Tristeza. Él les dice, bueno, ustedes dicen que yo soy su padre. Bueno, ¿dónde está mi honra pues? ¿Dónde están cada vez que yo los motivo a ir a la casa de Dios a adorarle? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque realmente no conocemos el amor de Dios, ni la misericordia. ¿Y por qué no la conocemos? Porque no oramos a Dios. Si usted es una persona que ora, que ayuna y que busca a Dios con todo su corazón, yo le aseguro que quita cualquier obstáculo por estar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, fui el primero que vine y aquí estoy para orarte y aquí estoy para bendecirte. ¿Cómo se sentirá Dios? Contento. ¿Y quién va a tomar en cuenta eso? Dios. ¿Y quién va a resolver sus problemas? Dios. Es el que los va a resolver. Amén. Es importante que aprendamos esto. Abraham, dice la Biblia, que él era un hombre de oración y conocía a Dios muy bien. Por eso nunca dudó en desobedecerlo. No sabía qué iba a pasar. No sabía si lo iba a sacrificar y después Dios lo iba a resucitar. No sabía si en el momento indicado Dios iba a parar. No sabía. Pero lo que sí sabía es que conocía el amor y la misericordia de Dios. Y sabía que Dios no iba a ser capaz de quitarle un hijo. ¿Sí? Es importante esto. Cuando una persona ora, las cosas pasan. Primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 17 dice que la oración da como resultado tomar, cuando no oramos, dice que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Primera a Tesalonicenses 1:17 dice, orar sin cesar. Así de pequeño está este versículo. Para Pablo la oración no era una opción, sino era una cuestión vital. Le cambiamos poquito hacia atrás a Romanos capítulo 12, versículo 12, y ahí nos habla también el apóstol Pablo de esto. Y dice, gozosos en qué? En esperanza. Después dice, sufridos y... Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Que ante las tribulaciones, gózate. Gózate ante la tribulación. Gózate, no te deprimas. Por todo lo que hayan dicho de ti o lo que haya pasado, no te deprimas. Tenemos que ser sufridos en las tribulaciones. Pero eso solamente pasa cuando somos constantes en la oración. Amén. Si yo soy constante en la oración, Dios va a hacer algo especial. Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice que oremos todas las noches, que oremos cuando tengamos necesidad. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y qué más, y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí nos dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo. En el libro de Romanos dice que debemos de orar, que seamos constantes en la oración. En Tesalonicenses les dice, oren sin cesar, porque Dios sabe que un día nosotros vamos a tener un llamado muy especial. ¿Ven? Algunos ya lo tienen, yo sé que lo tienen, porque nace de su corazón a hacer la obra de Dios, nace de su corazón hablarle a otras personas, pero lo estamos haciendo a medias, solamente a medias. Para hacerlo bien necesitamos orar. Mateo capítulo 4 versículo 4. Aquí vemos que también Jesús tenía una disciplina rígida de oración. Él comenzó su ministerio orando y ayunando. Cuando él tuvo problemas o tuvo la tentación, dice que él respondió con la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuál es el pan de vida para nosotros? Su palabra, el Señor Jesucristo, su palabra. No solamente trabajamos para ganar el sustento de nosotros, tenemos que orar. Tenemos que orar, hermanos. Las cosas son más difíciles de lo que usted piensa.
y de lo que usted cree. Cada vez el círculo se está cerrando y Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere a través de estas palabras es que estemos preparados para lo que venga. Amén. Cuando estamos preparados, Dios hace cosas maravillosas. Amén. La oración mantenía a nuestro Señor Jesucristo en comunión con el Padre, y eso le daba poder para resistir cualquier ataque del enemigo. La iglesia primitiva vivió tiempos difíciles. Busque Hechos 2:42. La iglesia primitiva vivió tiempos muy difíciles: persecuciones, muertes, difamaciones. Así que lo que ellos hicieron, ellos empezaron a crear una atmósfera de oración que les permitiera tener seguridad y poder, y también que ellos pudieran descansar en el Señor. Hechos 2:42 dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, ¿y qué más? En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, ¿y qué más? Y en las oraciones. Amén. ¿Por qué? Porque la oración es la base de toda la vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo nos amonesta a estar orando y a estar velando siempre. La iglesia, si apresaban a Pedro, ¿sabe qué hacía la iglesia? Se ponía de rodillas y oraba. Si tenía problemas una persona, se ponía de rodillas y oraba. Si había necesidad en otros, se ponía de rodillas y oraba. Amén. La iglesia no se fijó en lo que estaba pasándole a ellos. La iglesia se fijó en las necesidades de los demás. ¿Cómo lo hacían? Perseverando en la palabra, ¿sí? En la comunión que tenían unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir entonces que la iglesia tiene que estar unida en todas las situaciones que nos puedan pasar a nosotros. Eso es bueno. Miren, yo le doy muchas gracias a Dios. Me siento contento, muy contento, porque los viernes en el culto de oración siempre venían 2 o 3 personas. Siempre. Pensamos en cancelar el culto de oración. Pensé, muchísimas cosas vinieron por mi cabeza. Pero hoy le doy gracias a Dios que la iglesia se está dando cita aquí para venir los viernes y orar. Amén. Y interceder. Amén. ¿Sí? Perdón. Sí, porque ya nos juntamos varios aquí a orar y me da mucho gusto eso, porque yo sé que ustedes son una iglesia que ora. Ustedes son una iglesia que da para las misiones. Se los dije la otra vez y se los vuelvo a repetir. Me siento muy orgulloso de ustedes porque hay que hacer algo y ahí están. Y eso, hermanos, no cualquier pastor lo tiene. Para mí es un honor ser su pastor. Y es un privilegio que ustedes sean parte de esta congregación. Amén. Jonás dice la palabra de Dios que en vez de responder heme aquí, él se levantó, pero se levantó para huir. Dice, a veces nos pasa lo mismo, le decimos a Dios, si no con palabras, pero sí con actitudes, no cuentes conmigo. ¿Sí? El Señor habló y dijo que si alguno de nosotros necesitaba un ministerio y tomaba el arado y se echaba para atrás, ¿qué dijo el Señor? No eres digno de mí. Así es que, hermanos, está en nosotros caminar de frente. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay dificultades? Yo sé que los hay, y muchos. Pero es importante que cuando usted tome o quiera tener un ministerio, se mantenga firme. Amén. Sí, en todas las cosas. Y no le hablo de esto de cuando tiene problemas, o sea, es lógico que no. Pero cuando sabemos que lo tenemos y no vamos, dice el Señor que estamos lejos de Él. Versículo 3 dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Dios. Lo que Jonás creía, que al irse lejos de Dios no le vería más. ¿Pero qué creen? ¿Que Jonás tenía razón o no? Jonás estaba equivocado. Vaya conmigo a la Biblia, el libro de los Salmos, Salmo 139,
y vemos versículo 7 al 12. Posiblemente Jonás nunca leyó los salmos o nunca supo de David, porque si lo hubiera sabido, se hubiera dado cuenta de lo que está escrito en el Salmo 139, 7 al 12. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿A dónde me iré tu espíritu y más? ¿A dónde me iré tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Y si el sol hiciera en el estado, ahí estás tú. Si tomaras las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me hará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, mismo que son las tinieblas de la luz. Así es que, ¿a dónde podemos ir de la presencia de Dios? No podemos ir a ningún lado. Amén. Cuando Dios ya tiene planes para nosotros, nosotros no podemos escondernos. De ninguna manera nos podemos esconder. Así es que, hermanos, ¿por qué huir de la responsabilidad? ¿Por qué huir de la responsabilidad si al final lo tenemos que hacer? ¿Verdad? Es como un niño cuando lo manda a la tienda y no quiere ir, le da sus barazos y de todos modos lo manda, ¿sí o no es cierto? Sí. De todos modos lo manda. Así es que si de todos modos tenemos que ir, ¿para qué lo hacemos? Un día en la escuela llegó un niño que no hizo la tarea y corre con su papá. El maestro agarra una vara y le pone sus barazos al niño. Sí sabía que los maestros antes pegaban, ¿verdad? ¿Sí? Pegaban, pero aprendíamos. ¿Sí? Y el niño va corriendo con el papá. Un niño chiqueado. Yo sé que aquí no hay, pero ese niño era chiqueado. Corre con el papá y le dice: papá, el maestro me pegó. Ah, sí, hijo. Venga, vamos con el maestro. Él agarra al niño de la mano y lo lleva con el maestro. Maestro, ¿usted le pegó a mi hijo? Sí. ¿Por qué le pegó? Por esto, présteme la vara. Y ahí le dio también el maestro sus barazos al niño. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora los papás? Demandan al maestro, ¿cierto o no? Y el niño sigue siendo caprichudo, sigue siendo chateado y lo va a meter en problemas más tarde. ¿Sí? Pero al final vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Al final, ¿por qué nos tardamos tanto para hacerlo? Y es una de las cosas que decía Dios: Señor, ¿por qué me tardé tanto? Yo sé que ustedes no lo entienden ahorita, pero cuando Dios nos toque y Dios nos mueva al ministerio, ustedes van a decir lo mismo: ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué no obedecí cuando era joven? ¿Por qué no lo hice cuando tenía todas mis fuerzas? ¿Por qué no lo hice cuando podía andar de aquí para allá y de allá para acá? No esperan a estar como yo de viejo para obedecer a Dios. Obedézcanlo ya. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un llamado, ¿amén? Pero no quiere que seamos como Jonás. Huir de nuestra responsabilidad es huir de Dios. ¿Sí sabía eso? Si yo huyo de mi responsabilidad, yo estoy huyendo de Dios mismo, y eso, ¿sabe qué? Es imposible. Nadie puede huir de Dios, porque tarde o temprano Dios te va a traer, con vara o con lo que sea, pero Dios te va a traer. ¿Y sabe qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer lo que Jonás. Vamos a predicar de todos modos. ¿Para qué batalló tanto Jonás? De todos modos fue a predicar. ¿Sí? Nosotros, donde quiera que vayamos, debemos de ser agentes de bendición. Fíjese bien en esto: donde quiera que vaya, tiene que ser agente de bendición, pero nunca causa de sufrimiento. La desobediencia de Jonás causó intranquilidad en el barco donde iba y desató la furia de la naturaleza. Leemos el 4 y el 5. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué fue a hacer Jonás? Se fue a dormir. O sea, a Jonás no le interesó. Fíjese, todos los marineros echando toda la carga del barco, ¿cuántos miles de pesos no echaron ellos al mar? Muchísimo dinero echaron al mar. Pero a Jonás no le interesaba nada de eso. ¿Qué es lo único que él quería? Escapar y dormir. Y él dijo: yo me voy a dormir.
que si se hunde el barco, que se hunda, que pase lo que tenga que pasar. A mí no me interesa. ¿Sí? A Jonás no le importó el gran perjuicio financiero, porque el barco tuvo que echar al mar todo lo que traía para aligerar la carga. Y eso increíblemente pasa cuando tomamos una dirección equivocada, cuando nos subimos a otro barco. A veces perdemos todo porque la ausencia de oración nos hace indiferentes e insensibles a las necesidades ajenas. ¿No dijo el Señor Jesucristo que debemos de llorar con los que lloran? ¿No dijo que debemos de sufrir con los que sufren? ¿No dijo que debemos de reír con los que ríen? Eso lo dijo Jesús. Amén. Cuando nosotros no hacemos eso, nosotros estamos siendo insensibles a la palabra de Dios. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en tu casa. Eso es ser insensible a la palabra de Dios. Amén. Los marinos, dice, llenos de miedo, empezaron a clamar a los dioses que ellos tenían, pero Jonás había decidido dormir. Pero vea el versículo 6. Dice el versículo 6. Dice que el patrón de la nave se molestó tanto que fue, lo amonestó y gritando le dijo: ¿qué tienes? Dígalo fuerte. Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué le dijo el patrón de la nave? Levántate, dormilón. Dígale a alguien, no se queda conmigo. Levántate, dormilón. Bien, eso es lo que muchas de las veces Dios nos dice a nosotros: levántate. Hay necesidad. Salimos, se está muriendo por tanta perdición. Puerta del Sol se está terminando la iglesia. Levántate. Yo te llamé a ti, yo te puse a ti. Amén. Tú eres el que estabas al principio y levántate, ve y predica la palabra. Amén. Amén. Dios nos lo está diciendo a nosotros literalmente, y se lo digo, no es una indirecta, es bien directa. Amén. Bien directa se lo digo. Usted tiene una responsabilidad con sus hermanos. Lo tiene. ¿Sí? Usted debe de sentir compasión por las personas que están a su alrededor. No debe de decir, bueno, si les pasa, les pasó por algo, o hay que les pase, a ver qué pasa. No, la palabra de Dios dice que no. Dice que lloremos con el que llora. Amén. Y si yo lloro con el que llora, ¿sabe qué va a pasar? De mi vida, de mi cuerpo va a salir un clamor. Y si sale un clamor, dice el Señor, clama a mí, ¿y qué va a pasar? Yo te voy a responder. Amén. Si se humillara en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, clamaren a mí y buscaren mi rostro, ¿qué voy a hacer yo? Desde el cielo, yo los voy a escuchar. Y voy a venir, los voy a perdonar, y no solo eso, voy a sanar su tierra. Voy a sanar su casa también. Amén. Pero si hacemos lo que Jonás hizo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Dice, levántate que perecemos. Pero a Jonás no le importó nada. Sabemos que eso pasa cuando solo pensamos en nosotros mismos. Algunos ignoran lo que está aconteciendo en su familia, en su trabajo, en su iglesia. Aunque ven que el barco se está hundiendo, siguen pensando en ellos mismos. Sus corazones se endurecen y su respuesta es: yo nada tengo que ver con eso. También cuando no oramos, no valoramos nuestra propia vida. Versículo 7 de Jonás 1. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que se dieron cuenta en dónde estaba el asunto, ¿verdad? Ahora, ¿Jonás hasta ahí se arrepintió? No se arrepintió. Leemos el versículo 8 al 12. Dice, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, le dijeron: ¿por qué nos haces esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que más? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme ahora y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pero yo sé
que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. Hasta ahí a Jonás como que no le interesaba su vida. Él estaba manchado en lo que él creía, en lo que él hacía. Pero fíjese que lo increíble, le preguntan y dicen, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y él dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Realmente estaba teniéndole temor a Jehová? No le estaba teniendo, pero las palabras de él decían, soy hebreo y temo a Jehová. Háganme cuenta que los cristianos, aquí no, en esa iglesia no, pero los cristianos de otras iglesias llegan y les preguntan, oye, ¿quién eres? Yo soy cristiano y yo temo a Dios, pero lo estoy haciendo todo lo contrario. Háganme cuenta que es algo parecido. Se lo puedo decir porque sé que aquí no hay esto, ¿verdad? Pero es algo parecido. Dice que ellos temieron sobremanera, ¿sí? Yo al menos unas 2 veces me topé con situaciones difíciles. Y una de las situaciones que yo me topé es que yo era cristiano. Y en mi trabajo me desenvolvía de otra manera, en los principios de mi trabajo. Y yo seguía actuando igual, porque yo no quería que ellos me desecharan a mí como amigo. Entonces, uno de ellos me dijo un día, oye, ¿no que tú eras cristiano? ¿Y qué cree que pasó? Por mí me dio una vergüenza, pero vergüenza, me fui para abajo de todo, y después empecé a tratar de cambiar, ¿sí? Jonás dijo, bueno, yo soy hebreo, yo le tengo miedo a Dios. Ellos dijeron, nada que le tienes miedo a Dios. Amén. Después dice que él tomó una decisión. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no estamos, nuestra propia vida no la valoramos. Y le voy a decir por qué. Porque una vez llegó Dios y le habló a Elí y le dijo, Elí, tus hijos andan haciendo esto y esto y esto. Y Elí solamente le decía a sus hijos, ay, hijitos míos. Usted no le dice eso a su hijo, ¿no? Ay, hijitos míos, por ahí andan diciendo que ustedes se portan mal. Tengan cuidado. Después, otra vez, Dios le habló y le dijo, mira, tus hijos andan con esto. Y ya les habló un poquito más fuerte, a ver, vengan, hijos. ¿Es cierto que andan diciendo eso? No, papá. Ah, bueno, les creo. Pero llegó la tercera vez, ¿sí? Y la tercera vez el profeta le habló claro y fuerte y directo. Y le dijo, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué hizo Elí? No se arrepintió. Es increíble, ¿no es cierto? No se arrepintió. Él dijo, Jehová es Dios. Que haga Jehová lo que quiere. ¿Sí? Yo espero que nosotros no hagamos esto, hermano. No hagamos esto. ¿Ven? Jonás dijo, bueno, yo sé que soy el del problema, pues aviéntenme, no hay problema, ¿no? Parecía que él estaba haciendo una obra de un gran sacrificio, pero no, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque Jonás prefirió morir antes que cumplir, ¿verdad? Mejor muerto que sencillo, dice por ahí. Él prefirió morir que cumplir con lo que Dios le había dicho. Cuando no oramos, nuestra vida se convierte en una gran contradicción. Y yo sé que ustedes no sabían. Cuando interrogaron a Jonás, él dijo, temo a Jehová Dios de los cielos. ¿Qué estaba haciendo Jonás ahí? Estaba entrando en contradicción. La ausencia de oración es cuando decimos una cosa y hacemos otra. Esa es la ausencia de la oración. ¿Amén? Cuando nosotros decimos y hacemos lo que decimos, nosotros podemos percibir esa oración. Cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, podemos percibir no está orando. No está orando. Amén. Pero ¿qué pasa cuando realmente nosotros oramos? Vamos a ver Jonás capítulo 2, versículos 1 al 4. Terminamos ya con eso. Pero ¿qué pasa cuando oramos? Jonás oró, pero solamente hasta que las cosas llegaron a un límite donde no se podía hacer ya nada, donde la única salida era orar. Jonás capítulo 2 del 1 al 4 dice, entonces y él me oyó, desde el seno del Señor clamé, y mi voz
Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. desde el seno del Seol clamé. Ahora, ¿cuándo oró Jonás? Cuando ya no había salida, ¿verdad? Ya no había salida. Jonás realmente no sabía si Dios lo iba a salvar o no lo iba a salvar. Pero él, estando dentro del pez, imagínense lo que es estar dentro del pez. Sí, algo increíble que estaba pasando con él. Pero dice que él de ahí se acordó de Dios y dice, clamó a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo oyó. Amén. Esa es una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. En la escuela dominical veíamos que cuando nosotros pecamos, Dios se aparta de nosotros, pero nunca nos deja. Nunca nos deja. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Espera que nosotros clamemos, que nos arrepientamos y que volvamos los ojos a Dios. Para orar, no esperemos estar en dificultades. La oración sincera hace que Dios te saque del vientre del pez o del problema más grande que puedas tener. Cuando oramos con sinceridad, lejos de toda arrogancia, Dios vuelve a hablar con nosotros, dándonos una segunda oportunidad. Porque la oración realista no sigue una verdad ilusoria. Retira todo sustento de insumisión y nos hace siervos obedientes. La falta de oración crea soberbia, crea además orgullo, crea vanidad y crea una oscuridad total dentro de nosotros. Así que el resultado de todo lo que nos acontece depende de cuánto llevamos en serio nuestra vida de oración. Amén. Es por eso que si algo anda mal de muchas formas, puede ser que es porque nosotros no estamos orando lo suficiente. Así es que, hermanos, la invitación de hoy es buscar a Dios con todo su corazón. Mire, Dios tiene cosas increíbles. Y una de las cosas que tenemos que tratar de evitar es llegar hasta el punto donde Jonás llegó. Vez tras vez la palabra de Dios nos habla. Y el consejo es que a la primera que Dios le hable, voltee su rostro hacia Dios. Amén. Y empiece a clamar a Dios. Amén. Dice que mientras no sabían quién era el del problema, dice que el mar se iba engrandeciendo cada vez más y más y más. Eso quiere decir que mientras nosotros no descubrimos ante Dios nuestro pecado, ¿sí? Dice que los problemas se van a venir más y más y más fuertes, ¿sí? ¿Qué dice Proverbios? El que encubre su pecado no prosperará. Nuestra vida cristiana no va a prosperar. Nuestra vida, nuestro hogar no va a prosperar. Nada va a prosperar. Pero si nosotros oramos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, dice que Él nos va a escuchar. Así es que vez tras vez vamos a estar escuchando ese tipo de palabra, porque vez tras vez Dios quiere estarnos hablando hasta que nosotros empiecemos a enderezar nuestra vida y nuestro camino. Amén. No es nada contra ustedes, es todo contra ustedes. No es nada contra ustedes, pero es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros enderecemos nuestro camino. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, póngase de pie. Los viernes tenemos oración. Sí, no se les olvide los viernes, por favor. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hay una alabanza que cantamos. Quiero que se la aprendan. Gloria a tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Aguántame tantito, dale gracias a Dios mientras. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Quise traerla para Agradecemos, Padre, todo nuestro corazón. No sé si la dejé yendo, la cama.
toques nuestro corazón, Espíritu Santo. Que toques nuestra vida, Señor. No queremos ser como Jonás, Señor. Queremos ser siervos útiles y obedientes, Señor, para tu obra, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a hacer tu perfecta y santa voluntad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmanos con tu poder. Ven, Espíritu.
Espíritu Santo, que diga el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu. Ven a mi vida, Señor. Toca nuestro- Invítelo porque el Espíritu Santo está Toca aquí. nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios, transfórmanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Dígale, llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos con su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos de ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Una vez más, digo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Así es, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Te amamos, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y lo único que queremos, Señor, que queremos es adorarte y bendecirte con todo el corazón. Hoy nos ponemos en tus manos en este día, Padre, y te pedimos, Señor, por las situaciones que estamos pasando.